quedamos de acuerdo con el curso, salvo con dos personas que son Sofía y José, si no me equivoco. No, a ver, ¿con quién fue? ¿Con dos personas? Joel y Joel, Sofía. Joel y Sofía. Joel y Sofía. Perdón, me equivoqué. Ya. La prueba sería el día 10 de septiembre a las 2 de la tarde. ¿Ya? Y con Joel y Sofía vamos a chequear la hora de la cual la vamos a hacer. A lo mejor después de su laboratorio, o, no sé, ahí lo vemos. Ya estoy ahí. ¿Cuándo, profe? ¿Cuándo? Disculpe. Cuando se llegue más la hora, llega más ese día, porque a lo mejor ustedes en esa época no van a tener No, pero clases. la fecha. La fecha. Ah, el 10 de Que no, septiembre. no la escuché. Jueves ¿3? 10, jueves 10 de septiembre. Ah, ya, ya. El jueves 10 de septiembre. O sea, están desfasados una semana, porque la semana del jueves 3 ya ustedes van a tener una clase recuperativa de todos los laboratorios. Así que ahí es donde tienen que venir con las preguntas y se les va a hacer un repaso completo. ¿Ya? Ya, entonces partimos con lo que corresponde al día de hoy. Ya, y lo que corresponde al día de hoy, vamos a compartir pantalla. Ya. Es la experiencia de UCS, ya, y uso de stringage. Tal como... Entonces, tengo que devolverme una semana para atrás, ¿ya? Pero tenemos que el UCS es el ensayo más utilizado para realizar cálculos en el sistema, llamémoslo así, geomecánico, geotécnico, ¿ya? Y para caracterizar muchas cosas como el macizo rocoso y como parte de, ¿ya? Y de hecho ustedes hicieron un ensayo que era, perdón, de tracción indirecta, ¿ya? Y esa tracción indirecta la relacionaron con el UCS. José, ¿y cómo se relacionaba con el UCS la tracción indirecta? ¿Tenía que ver con la resistencia de la roca, profe? Sí, y Eso. cómo, pero, ¿cómo El tema de cuando poníamos en la prensa. sí, lo mismo, pero el resultado de la tracción indirecta, ¿cómo lo relaciono con el UCS? El resultado de la tracción indirecta, ¿cómo lo relaciono? No la logro relacionar en este momento, pero tiene que ver con, no sé si con las condiciones en que yo tenía que cumplir para recién introducir, digamos, empezar el estudio. No, 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 no. ¿Los resultados me dice usted? El resultado. Tu resultado te dieron 5 megapascales de tracción indirecta. ¿Cómo lo relaciono con el UCS? Si tiene 5 megapascales, podría decir que la calidad de la roca es mala. No. No. A ver, David te va a ayudar. Si David no falla. David, complementa lo que dijo José. Oh, profe, disculpe, es que estaba viendo las notas. ¿Cuál fue la pregunta? O sea, ¿Cómo se correlaciona el resultado de la tracción indirecta con el UCS? sí, correcto. Ya, profe, me inspiré. Ya, José, responde nomás. Que la tracción indirecta era 10 veces el resultado del USS. Correcto. Ya, o sea, tomo el resultado al revés, pues. Tomo el resultado de la tracción indirecta, lo multiplico por 10 y voy a obtener el resultado del UCS. Aprox. Ya hay una variante que va entre 8 y 12. Depende del tipo de roca. ¿Ya? Allá al Eh, revés, entonces. sí. O sea, si tú tienes
una tracción indirecta que yo les dije de 5 megapascales, estamos hablando que alrededor de 50 megapascales debe ser el resultado del UCS. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es el UCS? En otras palabras, es un ensayo de roca de preparación que nosotros realizamos en la primera experiencia, ya, de la 45-43, cuando ustedes ponían un cilindro, le veían las caras, las 3P, paralelismo, perpendicularidad y planitud, ¿ya? Y ese ensayo yo lo voy a llevar a realizar en una máquina de compresión, ¿ya? Nosotros, ese ensayo que tenemos, hay que acordarse, y que dice la norma, que Scarlett, ¿qué norma estamos trabajando para este ensayo? La D7012 del Correcto, 2014. 2014, sí, perfecto. Sí. Y la misma norma nos indica que nosotros lo debemos realizar en un cierto tipo de máquina. ¿Ya? Joel, ¿qué tipo de máquina? En la de compresión, la prensa de... Ya, perfecto. comprimir la- ¿Y qué grasa tiene que tener esa máquina de compresión? Qué gracia. O sea, claro, porque puedo tener máquinas, hay muchas máquinas de compresión, pero hay algunas cosas específicas que te dice la norma que tiene que tener esa máquina de compresión para poder hacer el ensayo. ¿Tiene platinas? ¿Unas platinas? Superior e inferior, sí, y la patilla Sí, superior, sí. y la patilla superior, ¿qué grasa tiene? ¿Cuál? ¿La ¿Qué? superior? Sí, la superior. Eh, creo que queda fija y la otra se levanta. O algo así. Bueno, la de arriba es fija, la de abajo, la Sí. de abajo empuja, pero la platina superior tiene un asiento cóncavo, ¿ya? Ah, Con la ya. cual Sí. el testigo, al soportarse entre ambas platinas, se ajusta, ¿ya? Y además de eso, la máquina tiene que ser servoasistida, ¿ya? O sea, no puedo tener intervención manual para introducir la fuerza, sino que tú tienes que hacerlo en forma digital, ¿ya? Antiguamente tú bajabas una prensa con una mano, ya de hecho nosotros tenemos una prensa de horno que está ya como en el museo, como se hacía en la antigüedad esos ensayos, ya ahora tenemos que asegurar que todo lo que hemos planificado en la preparación de esta muestra no se vaya a echar a perder con una mala utilización o una no utilización de una instrumentación adecuada. Ya. Entonces, el UCS, cuando se coloca directamente sobre la prensa, ¿ya? El UCS toma un nombre, ¿ya? La palabra coloquialmente en Chile, ya nosotros le decimos el UCS simple, ¿ya? Y coloquialmente le decimos el UCS con deformación. Ahora, ¿por qué le digo coloquialmente? Porque no existe la palabra USS simple, ¿ya? USS es UCS nomás, ¿ya? Que es una compresión de una roca, ¿ya? Que no tiene confinamiento, ¿ya? ¿Y qué es lo que significa no confinar, Esteban? No tiene presión por los costados, solo en una dirección. Perfecto. En la dirección vertical tenemos solamente la compresión, ¿ya? Entonces ya hablamos de la norma y vamos a avanzar un poquito más. Cuando nosotros tomamos este ensayo, ya este ensayo puede quebrar, ¿ya? Y aquí viene Sebastián, la pregunta hacia ti. ¿Qué significa quebrar? Que introducimos la probeta dentro de la prensa, aplicamos los parámetros que lo voy a explicar un poquito más adelante,
y la probeta se quebró. Y esa quebrazón de esa probeta se puede deber a tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? O sea, no, perdón, sí, está bien. ¿Cuáles son esas tres formas, llamémoslo así? Creo que era el esfuerzo, el ángulo de fricción y no me acuerdo el tercero. Ya, no, entraste muy al detalle, ¿ya? Yo creo Ah, que es más encima. Por ejemplo, se quebró la probeta, ¿ya? ya. Y esa probeta, tal como nosotros lo veíamos en un principio, antes de proceder a hacer el ensayo, nosotros la fotografiamos, ¿cierto? Después de esta probeta que se quebró, la sacamos y analizamos cómo se quebró, ¿ya? Y dentro de ese análisis tenemos tres posibilidades. A eso me refiero. Me confundí, profe. La ruptura de la probeta, más fácil. La ruptura de la probeta Ya. se puede quebrar de tres formas. Ya. ¿Cuáles son esas tres formas? A ver. Muy similar a lo que había en los discos. Eso como de esos cortes que había por al medio, Claro, por los sí, costados también, sí, ¿no? exactamente. Pero ahora no te da la forma de cómo es eso, sino que los conceptos. Si no te lo contesto yo, si no lo sabes. No me acuerdo, profe. Ya, miren, cuando tienes la probeta y esta se quiebra, ya la razón por la que se quiebra es porque la probeta falló por la matriz, ¿ya? O esa probeta falló por una estructura, o la probeta falló por un sistema mixto. Entonces, ¿qué es lo que significa fallar por matriz? Significa que la probeta trabajó a través de la matriz de la roca. Y esa probeta que trabajó a través de la matriz de la roca, su ruptura es correcta. Ahora, si la probeta se hubiera quebrado por un plano de debilidad interior, ese plano de debilidad interior puede ser una falla o una microdiaclasa, lo que sea, ¿ya? El resultado va a ser inferior al resultado que se hubiera fallado por matriz, ¿ya? ¿Por qué? Porque las estructuras tienen menos competencia que la matriz, generalmente, ¿ya? Y en el último caso, que puede ser un sistema mixto, que falló por matriz y tomó una estructura y se fue por la estructura. Entonces, cuando realizamos vemos el resultado antes de ver el número, ya tenemos que ver el muertito, ver el testigo cómo quedó, ¿ya? Y de acuerdo a ese tipo de resultado, ya después analizamos si va a ser válido o no va a ser válido el número. ¿Se entendió esa parte? De ahí les voy a poner una película, bueno, un CS, por ahí, voy a buscar un video por ahí si encuentro, ¿ya? Ya, entonces, me vuelvo a consultar a Esteban. Ya, Esteban, cuando tú preparaste la muestra, ¿qué características tenía la muestra? Tenía que cumplir con las 3P ¿Sí? y tenía que tener una razón entre el espesor y el diámetro de entre 2:1 o 2,5:1. Ya entre la longitud del diámetro. A ver, ¿entre cómo? Repítemelo. Una relación de Ya, espesor-diámetro. no, no es espesor de diámetro, entre el diámetro y la altura del testigo. Eso. ¿Ya? Ya. Entre 2:1 y 2,5:1. 2,5:1. No, entre
entre 2 y 2.5. Para el caso de la norma ASTM y para la ISRM entre 2,5 a 3. Ah, que la norma me salía así. ¿Qué norma? Ya, pero la 7014, a lo mejor me confundí, profe. Disculpe. Sí, Sí, yo profe, creo. yo igual vi eso, que decía proporción 2 es a 1 y 2,5 es a 1, decía. Entonces 2,5. igual me pareció extraño. No sé. A ver, ahí está. Pero Creo que están hablando lo mismo porque 2 dividido en 1 da 2 Sí, y 2,5 2,5 dividido en 1 es lo es... mismo. Ah, en todo Sí, caso, sí. sí, Sí. sí, la razón. Gracias, Rodrigo, por la intervención. Me quedo dando Ya, no se preocupe. la vuelta ahí. Ya. Entonces, otro concepto. Nosotros de esa muestra que tomamos, ya que la tenemos ya medida, tenemos diámetros y tenemos altura. Eso nosotros lo vamos a colocar como input de entrada al sistema, que en este caso es la máquina. ¿Ya? Existen otros inputs que corresponden netamente al tipo de ensayo y a la recomendación que me da la norma. ¿Ya? Sofía, ¿tú te acuerdas cuáles son los inputs de velocidad de carga que te indica la norma para este tipo de ensayo? 0,5 megapascales. Sí, De correcto. 0,5 a 1. Sí, correcto. Esa es la velocidad de carga, desde 0,5 creo que hasta 1, pero nosotros utilizamos 0,5 megapascales por segundo. ¿Ya? La máquina no me entrega megapascales, la máquina me entrega kilonewton, pero como yo tengo el área como input, la máquina automáticamente me calcula los megapascales. ¿Ya? Y además de eso, existe un último input que nosotros ingresamos a la máquina que corresponde a la sensibilidad. ¿Ya? Y a ver, vamos a preguntar a... la sensibilidad. A ver, Luis, ¿qué es lo que es la Dígame. sensibilidad? ¿Qué es lo que es la sensibilidad y a qué se refiere el dato que le ingresamos a la máquina? Que aparece en la norma. Corresponde a dos medidas que no puede variar más de 20 en 15 kilonewton. ¿Correcto? ¿Sí? Profe, tengo una duda, es que en la norma decía que la manera de calcular el UCS ¿Sí? era la presión en el área, ¿cierto? Sí. Presión dividido por Y área. daba Perdón, en carga. megapascales. Sí. Claro, Kilonewton la dividido carga. por área. Sí. Claro, y el área tenía que ser en milímetros cuadrados, Sí. pero eso da giganewton. Giganewton. Sí. Si fuera newton partido en milímetros cuadrados, da obviamente el megapascal. Porque milímetros cuadrados es 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y con el kilonewton de arriba se convierte en un 10 elevado a 9. Y eso es giganewton. ¿O me equivoco? Voy a revisar la unidad, ¿ya? Y esa la saqué de la norma. Sí, no sé, lo que tú... a lo mejor la pantalla puede que te dé otro valor. Lo que te entrega la máquina son newton en Ajá. carga. Y si tú lo divides newton dividido por milímetro, te da Megapascales. megapascales. Entonces, lo que Claro. pasa es que la lectura de la máquina está en kilonewton, Ya, y en la fórmula se ingresa solamente en newton. en newton. O sea, en Ya, realidad, perfecto. mira, al final se va a arreglar la fórmula porque entra directo, ¿ya? Los números van a ser directos, llegar y dividir y lo vais a obtener al tiro, ¿ya? Eso Para era. que te den megapascales. Ya, fíjense en la presentación ahí esa es una máquina, la que tenemos en el laboratorio, en la actualidad, ¿ya?
donde la parte inferior tiene una diferente cantidad de discos. Esos discos se regulan, se sacan, se ponen, ¿ya? Y hace que el plato suba y baje. En la parte superior tengo otro disco, pero es basculante, ¿ya? Y te exige que tenga cierta vascularidad a la norma, ¿ya? Y además tiene que ser automática. Entonces, ya acordamos que tenemos que entrar diámetro, tenemos que entrar largo, tenemos que entrar sensibilidad y tenemos que entrar velocidad de carga. Y la otra pregunta para Luis, si el ensayo, voy a ponerte un ejemplo, tengo las tres mismas rocas, ¿ya? Pero los ensayo tres diferentes velocidades de carga. O sea, una más rápida y una en forma adecuada. ¿Cuál tú crees que va a ser el resultado mayor? O sea, ¿cuál crees que tú que va a romper en más megapascales? Lo que decía no sé si fue esta norma la anterior, decía de si se hacía entre 10 y 2 minutos, como que no había mucha diferencia. Pero creo yo que aplicando una mayor velocidad de carga, se va a romper más rápido. Ya, pero no es que se rompa más rápido, sino que a una mayor velocidad de carga, la pregunta ¿es más alto el resultado o más bajo el resultado? ¿Cómo era? Yo no estoy preguntando si, claro, si yo le aplico mayor velocidad se va a romper más rápido, estamos claros. Eso no hay duda. Sino la pregunta es si el resultado va a ser más alto o más bajo. En megapascales. ¿Más alto? Más alto, correcto. Ya, entonces, eso ténganlo presente. Cuando yo una roca la someto a una alta velocidad de carga, ya el resultado va a ser inexacto porque no se está distribuyendo los esfuerzos en forma pareja a toda la roca, ya como debería ser, sino que se están concentrando en ciertos puntos. Entonces tiende a mentir el resultado. Ya por eso se establecieron a través de normas las velocidades de carga, tanto para el ensayo triaxial, el ensayo uniaxial y el ensayo de tracción indirecta. ¿Ya? Sigamos avanzando. Entonces, yo les contaba acerca de la prensa. Después del ensayo nosotros lo fotografiamos y analizamos el muertito que tenemos acá. Ya vemos el tipo de ruptura, si es ruptura de tipo matriz o estructura, y ahí definimos si va a ser válido o no válido el resultado. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la otra cosa? Nosotros con eso estamos midiendo esfuerzo, ¿ya? Que son los megapascales. Pero también se debe medir deformación. Y la deformación, para medir, se debe realizar mediante unos galgas extensiométricas o medidores de deformación. ¿Y qué es lo que es, en otras palabras? Es una pequeña estampilla que se le adhiere con un procedimiento al manto de la probeta y se coloca una en el eje vertical y otra en el eje horizontal. ¿Ya? Y ahora voy a compartir otra pantalla. ¿Ya? Y esa estampilla de deformación o stringage, ¿ya? Se le adhiere tanto la vertical como la horizontal con la función de medir la deformación. ¿Y cómo yo puedo medir la deformación? Simplemente esa estampilla corresponde a una resistencia, ¿ya? Y esa resistencia lo que hace se contrae o se dilata. Entonces, al nosotros adherirla en forma permanente al manto de la probeta, lo que hacemos es como tenemos un sensor que me puede medir cuánto se contrajo o cuánto se dilató, ¿ya? Entonces, David,
hay unos módulos que uno puede calcular a través de la relación de esfuerzo y deformación, ¿ya? Está el módulo de Young, el módulo de Poisson, el de volumétrico y el de corte. Con respecto a los más importantes, que son el módulo de Young y el módulo de Poisson, ¿cómo se calcula? Es la carga por la deformación ¿Cuál deformación? axial. ¿Correcto? Y el de Poisson es con las deformaciones. ¿Cómo se llama? Sí, O sea, división entre la lateral y la axial. correcto. Ya. Entonces, para el Poisson tenemos el módulo Poisson es una relación de forma, ¿ya? Es como yo acorto la probeta y cómo se ensancha la probeta, ¿ya? Pero existe, y nosotros lo podemos graficar la deformación axial y lateral, y se forma una letra B que la vamos a ver un poquito más adelante, en un gráfico de esfuerzo de deformación. Pero existe una tercera deformación, ¿ya? Que se llama la deformación volumétrica. Y esa deformación volumétrica lo que trata de ver es cómo el volumen de este cuerpo sólido, a través del esfuerzo sometido, se distribuye o cómo se deforma ese volumen, ¿ya? Y esa deformación volumétrica es simplemente una suma, ya, entre dos veces la deformación radial menos una vez la deformación axial, ¿ya? Pero me estoy adelantando mucho. Ese era el string gauge, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es el string gauge? El string gauge simplemente, o cómo se compone, ¿ya? Es una rejilla que puede ser de diferentes elementos metálicos, ¿ya? Que tiene un cierto patrón, ¿ya? Y tiene dos terminales. Cada uno de los terminales se va a unir a través de un cable con soldadura a una cajita que mide lo que ocurrió al interior de esa resistencia, ¿ya? Esa cajita se llama puente de Winston, ¿ya? ¿Y qué es lo que es el puente de Winston? Es un aparato que puede ser un cuarto, medio o un puente completo, ¿ya? Dependiendo de cuántos string yo debo poder determinar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo más importante de un string gauge? ¿Ya? Lo más relevante de un string gauge, ¿ya? Están en las características que tenga ese string gauge, ¿ya? Pero lo más relevante cae en un factor que se llama factor de Galga, ¿ya? O un factor de compensación. Ese factor de compensación está determinado de acuerdo a los componentes que tiene ese tipo de string gauge y al uso que se le vaya a dar, ¿ya? Generalmente en el laboratorio trabajamos con Constantan, ¿ya? Que es 2,05 y a veces llegamos a 2,1. Entonces, bueno, acá está la descripción, no voy a entrar en mucho detalle, pero quiero entrar a la parte principal, que es esa, una de las partes principales, que son los tipos de string gauge. Los string gauge que se usan para medir deformación no solamente se usan en roca, ya piensen que los aviones comerciales ya llevan string gauge en sus alas, ya que le están indicando si es que puede haber una inminente falla al sistema. Se pueden medir deformaciones, estamos hablando de miles de deformaciones, desde los motores de los autos cuando hacen el rectificado de las culatas, ya también se puede medir de string gauge. Entonces, acá viene una cosa muy importante, que es la nomenclatura de los string gauge, ¿ya? Esa nomenclatura de los string gauge, nosotros nos vamos a
O sea, nos vamos a preocupar de qué, de lo relevante. Primero, ¿cuánto es la resistencia a la cual se está trabajando? Generalmente nosotros trabajamos con 150 ohms, no con... Acá hay un ejemplo, dice 350, trabajamos con 120 ohms, ¿ya? AA, ¿ya? Otra cosa muy interesante e importante, ¿ya? Es la temperatura a la cual máxima se va a trabajar. Porque si yo le decía que usaba string gauge en los aviones, cuando estamos a cierta altitud, las temperaturas llegan bajo cero, ¿ya? Entonces, en este caso, el estándar, como límite de temperatura, estamos hablando de 80 grados, ¿ya? Y lo otro que es relevante es el tamaño del string gauge, ¿ya? Ese tamaño que uno lo puede medir en milímetros, ¿ya? Y ese tamaño indica el largo del string gauge. Y ahora viene la pregunta. A ver, Hugo, en la norma hay una correlación que existe entre el grano de la muestra y el largo del string gauge. ¿Cuál es ella? ¿Tiene micrófono, Hugo? Ah, parece que está escribiendo por el chat. A ver. Ya, Hugo, pero cuéntame por el chat, ¿cuál es la correlación que existe entre el tamaño de la muestra, el tamaño del grano y el largo del string gauge? Perfecto, 10:1. ¿Y qué significa 10:1? Que el string gauge debe tener 10 veces el tamaño máximo del grano que yo aprecie en forma de la muestra, ¿ya? Y una consulta que se la vamos a preguntar a Darwin. ¿Dónde ubico los string gauge? ¿En qué posición de las muestras? En el centro. En el centro. Uno vertical y otro horizontal, ¿ya? Pero la pregunta es que ese testigo yo lo puedo rotar en 360 grados. ¿En cuál posición de los 360 grados lo ubico? No sé si me entiende. Como un testigo cilíndrico, yo al posicionar en el centro, corto el testigo a la mitad, ¿cierto? Pero yo lo puedo rotar. Y esa rotación hace que yo el vertical lo puedo poner en cualquiera de sus costados. En donde haya matriz. Correcto, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que uno se debe fijar? Se debe fijar que no coloque el string sobre un clasto. ¿Ya? El mismo caso yo creo que se los toqué la semana pasada cuando hablábamos de los clastos que se presentaban en las tracciones indirectas. Ya es el mismo caso. Lo importante es la matriz, lo que está sosteniendo esta roca. ¿Ya? Profe, Dime. y si se quisieran medir deformaciones en una galería, por ejemplo, en una mina subterránea, ¿dónde se ponen estos string gauge? Ya, este caso las deformaciones se hacen en testigos de roca. Y los testigos de roca se sacan de cierta posición de la galería subterránea. Ahora, ¿qué ocurre cuando, claro, se puede hacer cuando se hace medición de esfuerzo in situ, ya mediante celda Hall Inclusion, porque la celda trae los string gauge, y lo que tú estás haciendo es insertando esa celda en la perforación, recubriéndola con una cierta resina, y ahí queda posicionado el string gauge de acuerdo a cómo se posicionó la celda, ¿ya? Pero para eso apuntamos, mira, vamos para allá, porque ¿Y lo otro? Dime. ¿Lo otro con qué se pega el string gauge? ¿Con un pegamento o sapernado o algo así? Ya, el string gauge va pegado, en este caso a la roca,
con un pegamento que se llama Loctite. Antiguamente usábamos uno que se llamaba la gotita, ¿ya? Pero en la actualidad se usa uno que se llama Loctite, no me acuerdo, ¿qué número era, Rodrigo? ¿Te acordáis? 470. Creo que está puesto en el programa. No, estaba pensando en lo mismo. No me acuerdo el número. No, bueno, tiene un número específico, porque cada Loctite tiene sus características específicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El procedimiento no es muy difícil, ¿ya? Tú tienes 495. 495. Tú tienes que limpiar la zona. Una vez que limpias la zona, ya dejas caer el Loctite sobre la roca, ya, y tú después pones el string sobre el Loctite y la roca, ya, y le colocas un papel de arroz encima. ¿Por qué un papel de arroz? Porque si no se te queda pegado el dedo, ya, y no es broma, se queda pegado, ya. Entonces, acá está la posición, ya. Acá hay un ejemplo donde tenemos dos strings, uno vertical y uno horizontal, en una mini probeta, ¿ya? Ahí esa mancha que ustedes ven es el exceso de Loctite que se le puso a la muestra, ¿ya? Y si se fijan tiene dos patitas, ¿ya? Entonces, esta va a medir la deformación transversal y esa va a medir la deformación axial. Cada una de esas patitas se tiene que soldar a un cable que va a conectar al sistema que va al puente de Winston. Nosotros hicimos una pequeña innovación, ya, porque como para unir esas patitas al cable teníamos que soldar. También una innovación nueva que pretendemos implementar es que ya no se necesita soldar, sino que hay una especie de empalme, ya, en la cual tú colocas una punta del cable por un lado y por otro, y con calor esto se retrae y mantiene firme el material. Y ya la soldadura queda afuera. Bueno, ahí hicimos un par de ensayos de ejemplo. Y ahí ya está la conexión, donde ven la máquina de compresión completa, la Automax que tenemos nosotros. Y ahí tenemos la conexión del cable hacia el puente de Winston, ¿ya? Y acá tú puedes trabajar con los rojitos que están abajo, que son un cuarto de puente, con los azules que son medio puente, ¿ya? Y no tenemos de puente completo. Luego de que pasa el puente de Winston, llega este aparato que se llama un data log, ¿ya? Que unifica las entradas que salen de la máquina de compresión y que salen del data log y las coloca en un solo canal, perdón, en un solo sistema, ¿ya? Para que no estés juntando después datos de acá y de allá. ¿Y cómo se ven los resultados? Se va a ver la lectura, el tiempo en que se hizo el resultado, ¿ya? La carga que se produjo, que sale en kilonewton, y la deformación que viene en microdeformación, por 10 a la menos 6. ¿Ya? Donde tu resultado, esa carga con el área, tú la conviertes en los megapascales, ¿ya? Y luego con eso, si tú divides este por este, te da el módulo de Young, y si tú divides este por este, te da la condición de Poisson, el módulo Poisson. Y finalmente se grafica lo que ustedes ven ahí, ¿ya? Donde tenemos hacia la mano izquierda en color azul, ¿ya? Y a la mano derecha la deformación axial y la transversal. Transversal hacia un lado y axial para el otro. Acá hay otro ejemplo. Ya. ¿Y qué otro detalle? Y acá, estos son los típicos que usamos nosotros en la actualidad, ya, donde, si se fijan, tenemos
el HQ debería usar este tipo de, la recomendación de la galga, ya es un BF 120 10A 80 23 M6X, ya en los 120 que corresponden a los 120 ohm que se repiten para todos, ya los 80 que es la temperatura, y ese 10 que va a depender específicamente del clasto, pero el tamaño de la longitud que tiene la galga extensométrica. En la actualidad, ya hemos nosotros testeado, tú puedes comprar galgas extensométricas en el mercado libre, ¿ya? Siempre y cuando tú las pruebes. ¿A qué me refiero? Que antiguamente teníamos un solo proveedor en Chile, que era un proveedor, una empresa que traía stringers japoneses. Ya después se amplió otra empresa que llegó con stringers coreanos, y en la actualidad uno que desbancó todos esos dos, que son los stringers chinos. ¿Ya? Y los números dan muy exactos, así que las diferencias son casi nulas. Ya. Voy a terminar con la otra parte, un segundo. Ya. Y acá, esa es la posición, ¿cierto? Donde se ven que las dos, se ve una fuerza que aplica acá y esta reacciona, ¿ya? Y entonces al aplicar esta, esto se acorta y esto se ensancha. Acá tienen en cámara lenta cómo se van produciendo las rupturas. Se fijan en el número 1, abajo ya se produjo una grieta, después esa grieta se ensanchó y esa grieta ya estalló. Y después cada uno de ustedes analiza con los datos básicos, ya antes, foto previa y foto posterior. Y los datos de fuerza de deformación, en este caso hasta la ruptura, ya. Cuando la probeta rompe, aquí se produce una colita hacia abajo. Ya, generalmente es porque la probeta reventó y ya no sigue marcando. Entonces, la carga máxima a la cual esto reventó está marcando 166 megapascales, ¿ya? Y una cosa muy importante es que está normalizada a 50 milímetros. La probeta era de 46,78, pero se normalizó, ¿ya? Significó que ese resultado que daba 168, en la realidad se llevó a 50 milímetros y da 166, ¿ya? Lo que necesitan las mineras es esto, el dato en megapascales, no necesitan los datos en kilonewton, ¿ya? ¿Qué otra cosa? El tipo de ruptura fue por matriz, ya se anotó la gradiente de carga, que es 0,5 megapascales por segundo. Se requiere sí o sí la densidad de la roca, ¿ya? Y aquí están los otros datos que son diámetro, longitud y la masa. ¿Profe? Dime. ¿Esa densidad que sale ahí de la roca la calcula uno o ya viene ahí? No, uno calcula todo. Uno calcula todo, desde que llega el testigo hasta que sale. Esa densidad, generalmente uno no coloca la densidad geométrica, sino que uno coloca la densidad suspendida o suspendida con parafina. Cualquiera de esas dos. La geométrica no. Ahora, si no te piden a ti calcular la densidad previo al ensayo, colocáis la geométrica nomás, porque es la más fácil de sacar. Porque tiene un volumen de un cilindro y tiene una masa, ¿ya? Pero no es la más exacta, ya quedémonos bajo ese concepto. Pero estamos hablando de la segunda cifra decimal. Y yo creo, sin perderme, yo creo que estoy casi llegando al término de esta parte. Profesor, ¿me Ya. escucha? Sí, te escucho, sí, dime, José. Ah,
tenía una pregunta con respecto al estudio anterior. ¿Eso cuánto tiempo toma desde el momento en que una minera, por ejemplo, le solicita a usted realizar esos estudios? Y la otra, ¿cómo usted le demuestra a la minera que los estudios que realizó No siguieron fueron así truchos. como... No fueron truchos, exacto, no lo hicieron así como a la rápida, o cómo Ya, las mineras lo que hacen es que te piden el certificado de calidad. Ya, entonces, el certificado de calidad te asegura de que el laboratorio está trabajando correctamente. Y además de eso, el mercado minero es muy pequeño, pero muy, muy pequeño. Entonces, cuando alguien se deja una embarrada, ya no te creen. Y el no creerte o perder la confiabilidad en un mercado chileno minero pequeño, ya significa que te marcaste para toda tu vida. Entonces, también te ven las instalaciones, hay varias formas de cómo comprobar, ¿ya? Pero lo relevante e importante es que tú muestres tus resultados. Por ejemplo, yo puedo mandarle a una empresa minera, claro, ellos querían saber cuánto eran los módulos de Yang y Poisson, perfecto. Pero si tú le mandas los datos duros, los que van a trabajar ustedes, los que Rodrigo les va a entregar, van a ser datos duros sacados de la prensa. Entonces, a través de esos datos, nosotros calculamos Yang, Poisson y otras cosas varias, ¿ya? Y eso, la persona que está en la minera también puede trabajar con esos datos y puede usar los datos. Ahora, uno puede decir, ya voy a falsear los datos, pero por cada ensayo tenéis que falsear 100.000 datos. Y si tenéis 100 ensayos, es demasiado, ¿ya? O sea, yo creo que en tomar la cantidad de datos, ya como que te está certificando de que tú estás haciendo bien las cosas. No sé, ¿y cuánto dura? Mira, todo depende de la disponibilidad de equipo, ¿ya? Y la disponibilidad de personas. Pero estamos hablando que tú puedes hacer una serie de 20 ensayos con todos los no destructivos y los destructivos, fácil, serán 3-4 días, Rodrigo. Estoy pidiendo 20 nomás. Sí, sí, porque tienen que pensar que generalmente nosotros recibimos o se reciben 80, las muestras 100. en forma de testigo o de colpa. Entonces hay que prepararla. Este es como el resumen de todo lo que se vio en las experiencias anteriores. Entonces primero se cortan o se perforan, después se rectifican, después se obtienen los datos como densidad, masa y todo el resto de información para finalmente reventarlo. Entonces no es un proceso que dure un día, 2 días para una probeta. Mira, y generalmente lo que más, aunque no creas que lo que más difícil pasa a ser, a veces el concepto de la primera parte, la preparación y el cálculo de densidades, porque tienes que pensar de que tienes que secar 24 horas, después tienes que sumergirlo 48, y así suma y sigue. Y como no es uno solo, ya es un proceso medio continuo. El día de hoy, ayer en la noche, me mandaron a solicitar ensayos para el laboratorio. Estamos en pandemia, no podemos hacer, pero están pidiendo como 400. Entonces, y no estoy fanfarroneando a Rodrigo, es verdad. Chuta. De Gabriela Mistral. ¿Viene el desconfinamiento? Sí, si llega, ojalá que llegue el día lunes, que nos digan que podemos ir a ver el laboratorio, pero ojalá. Y va a quedar abierta la puerta, muchachos, que cuando termine el curso, espero que todo aprobado, ya puedan ir a darse la vuelta al laboratorio porque ya vamos a estar trabajando. ¿Ya? Con esto termino esta parte, queda pendiente ya para la semana que viene lo que es DRA y triaxial, y con eso se acaba. ¿Ya? Ahora, Rodrigo y Fernanda hicieron un videito, le hicieron un video de cómo
hacen la vida fácil a ustedes y cómo hacer los cálculos, el paso a paso, ¿ya? ¿Algún otro comentario, Rodrigo, de acá? Yo creo que ya lo dije todo lo de hoy día. No, o sea, respecto a eso último, sí, en un rato más les voy a subir un video para que puedan hacer la curva del esfuerzo de formación de los datos que les voy a entregar por grupo. Y bueno, para el DRA también, pero eso ya es la otra semana. La otra semana. Muchachos, no sé quién le toca presentar, pero que lo haga ya. Que comparta la pantalla. Ya, a mí me toca. Dale, Joel. Ya, se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, se está viendo, se vio. Ahí estamos. Ya. Kiyohiko Yamamoto. Ya, espere. ¿Qué pasa con esto? Ahí sí. Colócalo en modo presentación correcto. Ya. Buenas tardes, profesor, compañeros presentes. Mi nombre es Joel Pérez y yo les voy a hablar sobre la teoría de métodos basados en el núcleo de roca para la medición de la tensión in situ. Este estudio fue realizado por Kiyohiko Yamamoto. Él realizó su estudio en la Escuela de Graduados de Ciencia de la Universidad de Tohoku en Sendai, Japón. Y este documento fue publicado el 30 de noviembre del 2009. Bueno, para contextualizar un poco, en su estudio Yamamoto menciona que dado que las rocas han estado sometidas a tensión in situ durante mucho tiempo en un lugar, estas pueden tener o albergar algunas memorias de tensión a las que han estado sometidas. El comportamiento de la tensión inelástica de estas rocas bajo compresión reflejaría la historia de las tensiones o de los esfuerzos aplicados a las rocas. Y basado a esta premisa, se propusieron varios métodos para medir la tensión in situ de las rocas. También Yamamoto señala que se puede encontrar memoria de estrés in situ luego de haberla dejado al aire libre varios años, por lo que la memoria de esfuerzo vendría siendo una propiedad a largo plazo. También se sabe que el efecto Kaiser, la actividad de emisión acústica, comienza a desaparecer en un corto periodo de tiempo, por lo que el DRA, que es el análisis de tasa de formación, viene siendo uno de los métodos más lógicos y aceptables para estimar la magnitud de tensión in situ de la roca. Y es uno de los métodos que abarca con mayor detalle Yamamoto en este estudio. Ya. Antes de mostrar los datos de las investigaciones que hizo Yamamoto, le explicaré en qué consiste la función de diferencia de formación, que es esta que aparece aquí. El valor de esta función representa principalmente la diferencia en la cantidad de deformación elástica entre dos ciclos de carga. También hay que destacar que cuando la tensión aplicada es mayor a la tensión anterior, la derivada de esta función es negativa, como se observa aquí en la gráfica. Y este efecto es causado por las microfracturas que contiene la roca y a la vez que provocan un aumento en la tasa de deformación inelástica. También hay que definir qué es el punto de plegado. El punto de plegado es el punto de la función en donde comienza la disminución continua de la derivada, que se observa aquí. Y el esfuerzo de plegado o de memoria viene siendo el esfuerzo axial en este punto. También, la mayoría de los casos donde se miden las tensiones in situ por DRA, la tensión axial se mide en muestra cortada en un núcleo en 4 direcciones, como se observa aquí, de azimut de 45 grados. 0, 45, 90 y 135 grados. Para este estudio también Yamamoto utilizó especímenes de núcleo de roca con un tamaño aproximado de 15 por 15 por 38 milímetros. Y también aquí se puede observar el esquema del estudio que se hace, que ustedes ya lo deben conocer, y también el profe acaba de explicar esto de las galgas extensométricas, que sirven para medir la deformación, el cambio de la velocidad de deformación de la roca, como se le aplica acá. Ya, en la mayoría de los casos en donde se mide la tensión, existen modos de deformación inelástica. Aquí, como se observa,
hay un historial de carga realizado a especímenes verticales a una profundidad de 200 metros. Este es el estudio que realizó Yamamoto. En este esquema se explica de manera general cómo es el sistema. Primero se carga un estrés previo de magnitud constante o P a un tau sub 0 de tiempo. Luego se descarga la tensión y se deja reposar la muestra bajo condiciones ambientales un cierto tiempo tau. Aquí se pueden ver las funciones de diferencia de tensión que se obtienen de estas muestras, que fueron sometidas a una misma tensión previa de 8 megapascales, el OP que les digo yo, OP, y a un tau sub 0 de 1 minuto. El tau que indico aquí va de 10 minutos a 150 horas. Las funciones 1 y 2, estas, presentan un pliegue claramente cerca de los 8 megapascales, mientras que las funciones 2, 3 y 3 y 4 lo hacen cerca de los 5 megapascales, como indica la flechita. Por ahí. Ya, las conclusiones que saca Yamamoto de esto es que se refleja un comportamiento de diferentes modos de tensión inelástica, concluyendo que al menos hay dos modos diferentes de deformación inelástica. También se supone que la memoria de tensión in situ en el plegamiento 2, 3 y 3 y 4 de las funciones es causado por esta memoria de tensión, y lo que evidencia que permanece después de la primera carga y rectifica lo dicho en la lámina anterior sobre que es una propiedad de largo plazo. Tensiones verticales. Bueno, aquí Yamamoto en su estudio realiza DRA a muestras verticales de... Ya, te voy a corregir. Ya, ambos son indirectos, porque ambos se calculan en base a testigos en laboratorio. No se hacen in situ. Ah, ya, eso iba ya. Sí, lo entiendo. ¿Ya? Sí, Y además se de sacan los eso, núcleos, sí. No es que tú calcules la emisión acústica y el DRA y sacáis todo, no. Tenéis que resolver un tensor. Y de ahí tú entregas. Entonces, son indirectos por ambos lados. Okay. Ya, Rodrigo, anótale un 6.2 al señor Joel. Ok. ¿Quién más viene? Le tocaría a Hugo.